Hola amigos, con un espejo viejo, unas tablas de palé y un trozo de cuerda haremos este hermoso espejo rústico para adornar cualquier rincón de tu casa y que es muy fácil de hacer. Y sin más demora, veamos cómo hacerlo. Para este proyecto usaremos este espejo viejo que ya no se usa y que no presta ninguna utilidad. Algunas tablas de palé bastante estropeadas que usaremos para el marco. Y un trozo de cuerda o soga que usaremos para colgar. Y de momento esto sería todo. Empezamos quitando las aristas que puedan tener astillas con la ayuda de un cepillo de carpintero. Estas tablas suelen estar muy castigadas y a menudo presentan astillas peligrosas que hay que quitar para evitar que alguien pueda lastimarse. Con la ayuda de una escofina le damos a las puntas a contrapelo para darle un aspecto más ajado y que parezca que son muy antiguas. Esto lo hacemos en todas las piezas de madera, en total serían 5. 4 que usaremos para el marco y una para la leja inferior. A continuación le pasamos con una lija de grano grueso para suavizar la superficie y quitar las astillas que le puedan quedar. En el siguiente paso marcamos las piezas superior e inferior con la forma del espejo para hacerle un calado con la misma profundidad del espesor del espejo. Esto nos servirá para sujetar el espejo al marco y además para nivelar el espejo con la madera. Y guiándonos por estas marcas empezamos a calar y vaciar toda la zona. Y se nos tendría que quedar de esta manera. Esto lo hacemos con las dos piezas que marcamos. Comprobamos que el espejo encaja en la ranura y que se queda perfectamente a nivel con el resto de la madera. A continuación le damos un poco de color y resaltamos la veta quemando con una lamparilla. No la voy a quemar demasiado porque solo quiero darle un ligero tono tostado y matarle un poco el color tan pálido que tiene. Luego, con un barniz incoloro, tomará un poco más de color y se verá mucho más intenso. Y esto lo hacemos con todas las piezas. A continuación le damos con el cepillo de acero para quitar cualquier zona que se haya carbonizado, así como en la zona más oscura que queramos aclarar. Y una vez terminado, barnizamos todas las piezas con barniz incoloro las veces que necesite y lo dejamos secar. Ahora con una tira de chapa que he sacado este trozo de tubo, voy a hacer los clavos cabeza pirámide. Esta tiene casi 3 centímetros, por lo que voy a sacar 4 piezas cuadradas de esta medida. Marcamos los diagonales para marcar los cortes y un punto en el centro para marcar la profundidad. Esto lo hacemos con las 4 piezas iguales. Ahora hacemos un corte por cada esquina hasta el borde del punto negro. Y nos tendría que quedar algo así. Ahora doblamos las pestañas hacia abajo para ir dando forma de pirámide. Una vez que tenemos las 4 piezas con la forma deseada, procedemos a soldarlas.
Y una vez soldadas y repasadas, se tendrían que quedar de esta manera. Ahora le vamos a poner el clavo para poder clavarlos en la madera. Le hacemos un agujero en el centro para pasar el clavo. Y debería quedar más o menos así. Hecho esto, le damos un punto de soldadura para fijar el clavo a la cabeza. Y repasamos la soldadura, terminando de darle forma. Y una vez soldado y repasado, este sería el clavo terminado. Con las medidas ya marcadas, empezamos a montar la parte superior del marco con los laterales. Tomamos las medidas necesarias y empezamos a montar. Estas tablas las he cortado 25 centímetros más largas que las medidas del espejo, tanto a lo ancho como a lo alto. Es decir, que bien centradas le sobrarían 12,5 centímetros por cada lado. Y una vez que la tenemos bien medida y a escuadra, empezamos a fijarla con tornillos. A estas las podría haber encolado para dejarlas más seguras, pero he preferido dejarla solo con tornillos para poder desmontar en caso de tener que cambiar el espejo. Ahora colocamos el espejo en su sitio para dejar el marco ya montado. Antes de atornillar, comprobamos las medidas, las escuadras y lo terminamos de fijar con tornillos. Y ahora fijamos la leja inferior. En el siguiente paso hacemos los agujeros para pasar la soga que usaremos para colgarlo en la pared. Ahora pasamos la soga por los agujeros y la sujetamos anudando por los extremos. Aquí le hacemos un doble nudo para evitar que luego se nos vaya a colar por el agujero. Y ya estaría casi terminado. Ahora con un trozo de chapa vamos a hacer el gancho para colgar en la pared.
A este le vamos a hacer 2 agujeros en lugar de 1, para fijarlo con 2 tornillos y eliminar cualquier riesgo de que sufra alguna caída. Y una vez agujereado, le damos la forma del gancho. Y ahora pintamos todas las piezas metálicas y las dejamos secar. Para pintar estas piezas estoy usando un color negro mate, es decir, un esmalte sintético sin brillo. Y para finalizar, clavamos los clavos en las esquinas del espejo y ya estaría terminado. Yo los estoy poniendo en diagonal, simulando un rombo, aunque se podrían poner rectos y se verían como cuadrados. El hecho de tener que fabricar los clavos es porque no los pude conseguir, al menos de esta medida, así es que me decidí a fabricarlos yo mismo. Luego la combinación que harán los clavos con el gancho en la pared le darán un toque exclusivo y único. Y bueno amigos, esto es lo que hemos conseguido. Con unas pocas tablas de palé, una cuerda y un espejo viejo, hemos creado una pieza que sin duda no dejará indiferente a nadie. Si tienes que hacer un regalo, con esto quedarás como un rey. Y bueno pues, hasta aquí el trabajo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Si el vídeo te ha gustado, déjame un like y suscríbete si todavía no lo has hecho. Un saludote y nos vemos en la próxima.